iniciando la grabación. Ya, ahí ustedes están al tanto que estamos grabando, entonces. Entonces, esta es la clase que ya les hice llegar. Ya ustedes la tienen en su poder. Vamos a, como primera clase, ¿cierto? Vamos a identificar un poquitito cómo se relacionan los sistemas eléctricos de potencia con la calidad de la energía. ¿Ah? También aprovechar de ver cuáles son algunas exigencias dentro de lo que es el marco legal. Algunas exigencias, algunas definiciones también. Por lo tanto, está muy relacionado lo que es el sistema eléctrico con la calidad de la energía. Y eso está completamente legislado, está completamente regulado, y eso hay que tener presente. Vamos a partir echando una miradita a las preguntas que están relacionadas con esta primera guía, que les voy a pedir que una vez que terminemos la exposición, ustedes las puedan desarrollar. Pueden dar una explicación con sus propias palabras. Acuérdense que yo acá voy a estar sacando algún material para las evaluaciones. La evaluación número 1. Primero dice en qué consiste el sistema eléctrico de potencia y cuáles son sus funciones primordiales. Dice explique los requerimientos fundamentales de un set. Desarrolle con sus palabras los conceptos de suficiencia, seguridad y calidad, que son aspectos bien importantes en el marco general de la energía, de la calidad de la energía. La 4 dice cuáles son las diferenciaciones o las diferencias básicas que pueden existir entre lo que es la calidad del suministro y la calidad del servicio. ¿Ah? Ahí también les doy una pequeña tareita para que ustedes puedan leer lo que es el artículo 223 del Decreto Supremo 327. Este es el marco legal que regula lo que es la calidad, el marco legal. Obviamente después también hay normas técnicas para incrementar un poquitito más los conceptos. Pero ahí ustedes, artículo 223 del Decreto Supremo 327, que es obligación que un ingeniero eléctrico, y en el caso de este ramo puedan tener el Decreto 327, que lo pueden descargar perfectamente desde la página de la SEC o de la Comisión Nacional de Energía, ¿cierto? Hay varios de la Biblioteca Nacional también. Pregunta 6 dice, ¿cuáles son las holguras de voltaje en niveles de tensión de baja y de media? De baja y de media tensión, ¿qué porcentaje de regulación, ¿cierto? Puede haber desviación del valor nominal. Esa es más o menos la pregunta número 6. 7 dice, explique las condiciones en las cuales se deben realizar las mediciones de calidad de la frecuencia. Ahí irse al Decreto Supremo 327 que habla de cuáles son las condiciones para efectuar las mediciones. 8 dice, hago un resumen sobre las empresas y condiciones de servicio de las empresas relacionadas con el sistema interconectado en Chile. Aquí básicamente el sistema eléctrico nacional, que recordemos que es la unión del sistema del norte grande con el sistema interconectado central. Bueno, aquí están las preguntas. En el caso de la guía que yo les mandé están al final, pero aquí preferí ya ponerlas al inicio para que ustedes sepan, ¿cierto?, más o menos dónde están algunas de las respuestas de esta guía que estamos revisando ahora. Vamos a partir entonces sistema eléctrico de potencia. Una pequeña definición. Ustedes ya han visto varias definiciones de lo que son los sistemas eléctricos de potencia. Dice, es el conjunto de instalaciones, tanto lo que tiene que ver con las plantas de generación, ¿cierto?, que se conectan al sistema, inyectan lo que producen al sistema. Tenemos las líneas de transporte. Ahí tenemos varias empresas que tienen que ver con la transmisión en Chile. Dentro de las generadoras tenemos a Endesa, ¿cierto? Tenemos a Colbún. Dentro de las líneas de transmisión tenemos a Transelec, a Engie, algunos ejemplos, ¿cierto? Obviamente hay bastantes más. Tenemos las subestaciones eléctricas, líneas de distribución. Acá tenemos la distribución primaria y la distribución secundaria.
La media tensión que en Chile va desde los 12 a los 23 kilovolts y que están obviamente interconectadas para poder generar, transportar y distribuir la energía eléctrica. Por lo tanto, cuando estamos hablando de lo que es la calidad, cuando estamos hablando de lo que es el sistema eléctrico, estamos hablando desde el empalme hacia afuera. Les recuerdo que a partir de una ley de hace algunos años atrás, 3, 4 años, no recuerdo bien, el empalme pasó a ser propiedad de la empresa eléctrica. Antes era de propiedad del cliente, generando obviamente una serie de problemas. Pero ahora tanto la cometida, la caja, el medidor, todo eso son propiedad de la distribuidora. Si ahí tienen alguna pregunta que hacer en algún momento, chiquillos, por favor, siéntanse con la plena libertad de preguntar. Por lo tanto, ¿cierto? Si seguimos hablando de una pequeña definición del sistema eléctrico, todo este conjunto de instalaciones que se interconectan, finalmente, ¿qué es lo que permiten? Producir la electricidad mediante diferentes mecanismos. Vimos anteriormente en las clases de sistemas de potencia, por ejemplo, que tenemos la energía eólica, hidráulica, la energía térmica, fotovoltaica. Bueno, aquí en Chile tenemos la geotérmica, la termosolar también. Transportar la energía, aquí podemos hablar en sistemas aéreos y subterráneos, tanto en cobre como en aluminio. Y distribuir la energía en grandes bloques. ¿Por qué los grandes bloques hay que asumirlos a grandes consumos, grandes centros de consumo? Por ejemplo, una ciudad, una gran industria, la minería, ¿se fijan? Ellos requieren grandes bloques. Estamos hablando de energías activas y energías reactivas. Dice, utilizando diferentes niveles de voltaje. Aquí en Chile tenemos niveles de voltaje para lo que es la baja tensión, la media tensión, la alta tensión y la extra alta tensión. Por lo tanto, a eso se refiere con diferentes niveles de voltaje. Dice, para dar cumplimiento a los requerimientos, ¿cierto? A las necesidades de la utilización de la energía y por lo tanto tiene que ser con calidad. La producción, el transporte, la distribución, ¿cierto? Tiene que cumplir con ciertos requisitos de calidad para finalmente llegar a los consumidores finales, a los empalmes, a los clientes. Eso es la importancia de todo esto. Por lo tanto, podríamos hablar que los objetivos serían generar energía eléctrica en cantidades suficientes y en los lugares más adecuados. Bueno, ahí entra lo que es el Ministerio del Medio Ambiente también, ¿cierto? Para definir si un lugar es adecuado o no es adecuado, ¿cierto? Si impacta negativamente al medio ambiente y todo eso. Por lo tanto, es importante la ubicación de estas centrales y que estén no muy lejos de lo que son las líneas de interconexión, para que no haya pérdidas innecesarias de energía, en lo que es el tema de la transmisión. Ahora también en cantidades suficientes se refiere a lo que son los consumos, o sea, los consumos requieren una cierta cantidad de energía, pero la planta también necesita una cantidad de energía propia para abastecer sus propios servicios, sus propias necesidades. Y también lo que son las pérdidas. Ustedes saben o han escuchado hablar de lo que son las pérdidas técnicas, que son las pérdidas que se producen al efectuar lo que es la transmisión y la distribución por efecto Joule, efecto corona también, o las pérdidas por flashover a través de los aisladores. Ahí tenemos diferentes pérdidas, por lo tanto a eso es lo que se refiere un poquitito con suficiente, a la suma de todos esos factores. También, ¿cierto? Como objetivo tenemos el transmitir la energía eléctrica en grandes bloques y que puedan llegar en forma adecuada, sin mayores pérdidas, a los grandes centros de consumo. Y finalmente, tenemos como gran objetivo también lo que es distribuir la energía eléctrica a los consumidores finales, individuales, que pueden ser condominios, edificios también, o sea, se podría considerar un cliente grande como un edificio, que recibe, compra en media tensión y subdistribuye en los diferentes departamentos. Eso ya está tipificado en la ley y se puede hacer, o sea, es importante considerarlo. Pero la distribución tiene que ser considerada a todos los empalmes, ya sea residenciales, comerciales, industriales, y que esto sea al mínimo costo. Y es ahí donde entra lo que son los despachos económicos, por ejemplo, lo que son las tarificaciones eléctricas, seleccionar adecuadamente una tarifa eléctrica, todo eso tiene que ver
con los costos asociados. O sea, de hecho, un cliente, si queda calificado en una mala tarifa o elige una mala tarifa, porque la tarifa la elige el cliente, obviamente eso va a impactar seriamente en sus costos mensuales, anuales. Por lo tanto, es bien importante, dentro de todo este gran objetivo, la selección correcta de lo que es las tarifas eléctricas. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? ¿Qué le pedimos a un sistema eléctrico de potencia para que pueda cumplir con todos estos aspectos que estamos viendo? Primero, suministrar energía en el área de la concesión, en el área del servicio que se le otorga. Porque los sistemas eléctricos funcionan bajo el concepto de la concesión. Eso quiere decir que por firma del presidente de la República se le otorga a una empresa eléctrica ya una concesión, se le concede poder generar electricidad, poder transmitir electricidad o poder distribuir electricidad. También dice acá que debe ser capaz de suministrar todo lo que son las cargas activas y reactivas. Acordémonos que hay ciertos equipos que también lo que hacen es almacenar energía en forma electromagnética, ¿cierto? Que son las bobinas, los condensadores y eso. Por lo tanto, se requieren, ¿cierto? También tenemos variaciones de cargas en el sistema, por lo tanto, se debe poder, ¿cierto?, suministrar estas variaciones de carga. Metiéndonos un poquitito en lo que es el tema de la calidad, que se deben cumplir, entre otros aspectos, ojo, entre otros aspectos, tenemos la frecuencia constante. Nuestro sistema funciona en 50 ciclos por segundo y en el Decreto Supremo 327, en el artículo 242, se especifica claramente cuáles son los rangos de variación de la frecuencia, que debe ser bastante constante. Tenemos la tensión constante, se permiten ciertas variabilidades en términos porcentuales. La confiabilidad que está muy asociada a lo que es la continuidad del servicio eléctrico. Eso quiere decir que no se corte la luz, la necesitamos, ¿ya? Y si se llega a cortar por algún factor, que se corte lo menos posible, durante el menos tiempo posible, que pueda afectar lo menos posible a las industrias, al comercio, ¿cierto?, a los supermercados. Eso tiene que ver con la confiabilidad, que hay parámetros que se calculan, para ver qué tan confiable fue en una empresa, por ejemplo. Bueno, tenemos otros aspectos como son los armónicos, que es la contaminación, ¿cierto?, de las redes de distribución por las cargas no lineales. Tenemos los flickers, que también se le llaman los parpadeos. Por ejemplo, una soldadora se instala cerca de nuestra casa y vamos a ver esos pestañeos, ¿cierto? Se baja la luz, se sube la luz mientras está funcionando la soldadora. Esos son los flickers, entre otros. Como marco conceptual de la confiabilidad, tenemos que hablar que se compone de tres grandes aspectos. Una es la suficiencia, la otra es la seguridad y la otra es la calidad. Repito, la suficiencia, la seguridad, estamos hablando del servicio, ¿cierto? Estamos hablando de la electricidad. Y la calidad, ¿cierto?, de lo que se está entregando como suministro eléctrico. Suficiencia dice cantidad de instalaciones suficientes para abastecer la demanda. Y esto es relativo, depende, aquí yo puse de la estacionalidad y del sector en el cual se provee la energía eléctrica. Por ejemplo, si nosotros estamos en la costa, los grandes bloques de energía se requieren en verano. Por ejemplo, si estamos acá en la quinta región, ¿cierto? En enero, febrero, parte de diciembre, ahí sube mucho lo que es el consumo eléctrico. Por lo tanto, las instalaciones eléctricas tienen que estar muy adecuadas a ese requerimiento, a esa necesidad, que es fuerte en el verano y baja el resto del año. Pero la empresa eléctrica no puede agarrar sus instalaciones y guardarlas en bodega desde marzo a diciembre. No puede. Por lo tanto, las instalaciones tienen que permanecer instaladas, valga la redundancia, todo el año, todo el tiempo, independiente que los mayores picos de necesidad estén en el verano. Bueno, eso se castiga en el resto del año dentro de la tarifa, mediante una clasificación
y se cobran esas energías ya para el resto del año. Por eso muchas veces habían quejas de la gente que tenía empalmes en la costa, que porque ellos tenían que pagar ya ese sobrecosto que se caía en el verano. ¿Ah? Esto sería la seguridad del servicio y es la capacidad de respuesta del sistema o parte del sistema, ¿ah? Para soportar cuando tenemos las contingencias. Cuando tenemos, por ejemplo, las tormentas, cuando tenemos ya los granizos, cuando tenemos el viento, ¿cierto? Y también minimizar, en base a esto, a esta capacidad, las pérdidas de consumo. A través de tener, en algunos casos, respaldo, tener líneas conectadas en paralelo, que eso se da mucho en sistemas de baja tensión, tener sistemas en paralelo, ¿ya? Y la prestación también de servicios complementarios, que estos servicios complementarios tienen que ver con la regulación del voltaje, tiene que ver con la regulación de la frecuencia. Eso sería. Por lo tanto, acá tenemos lo que es regulación de frecuencia y regulación de tensión, que son factores bien importantes. Acá vemos que la regulación de tensión primaria, secundaria, lenta, que puede ser, por ejemplo, en el correr del día, se va desmejorando lo que es el voltaje por el efecto de que va aumentando el consumo, va aumentando la carga, disminuye el voltaje, por lo tanto se van haciendo cambios de etapa, por ejemplo, en el correr del día. Se tiene reserva en giro, eso quiere decir plantas o grupos generadores que están ahí esperando ingresar en la medida que va aumentando la carga. Dice unidades de partidas autónomas, se exceden mucho los consumos, por ejemplo, y ahí se van ingresando generadoras. Esa es más o menos la idea. Tenemos algunos métodos como el desprendimiento de carga en caso de que baje mucho el voltaje o tengamos escasez de energía, típica, por ejemplo, cuando hay muchos problemas con el agua. ¿Ah? Ya dijeron hace poco, me parece que fue el ministro, no estoy muy claro, que en Chile menos mal que no va a haber desabastecimiento, por lo menos en este año. Pero si sigue la sequía, acordémonos que gran porcentaje de la energía eléctrica aquí en Chile todavía se produce en forma hidráulica, pero si falta el agua, ahí vamos a tener serios problemas. ¿Cuáles eran los servicios complementarios? Aquí vemos lo que son los recursos transables, la oferta en potencia activa y reactiva, ya disponibles, que permiten mantener el equilibrio entre oferta y demanda, ¿ah? Tanto en condiciones normales como ante perturbaciones, caídas de sistema, por ejemplo. Ahora también debemos considerar que hay algunas generadoras que tienen superávit de la producción, porque ellos tienen contratos, pero en base a los contratos que tienen, ¿cierto? Generan lo que necesitan por contrato y además generan más porque tienen mayor capacidad instalada. Ahora, eso se transa con las empresas generadoras que tienen déficit, o sea, las que tienen superávit, les venden a las que tienen déficit en lo que se llama el mercado spot. La calidad del servicio, aquí tenemos la calidad del producto. Vamos a definir un poquitito una pequeña separación de varios conceptos que tienen que ver con la calidad. La calidad del servicio, por ejemplo, la calidad del producto. Y cuando hablamos de la calidad del producto, estamos hablando de las variaciones o las variables eléctricas, voltaje, frecuencia, continuidad también. Aquí también, ¿qué es lo que importa? La magnitud, el voltaje, o sea, que esté dentro del valor nominal, más o menos con un rango hacia arriba y con un rango hacia abajo. La frecuencia, la contaminación de la tensión, que tiene que ver con los armónicos, los flickers, y bueno, y otras variables que las vamos a ver más adelante. Tenemos la calidad del suministro, una del producto electricidad. Producto electricidad. Y la otra cosa es la disponibilidad de ese producto, poder contar con ese producto. Por ejemplo, tú vas al supermercado y el producto que tú vas a comprar es leche. Y la leche debe cumplir con unos buenos parámetros de calidad, ¿cierto? La acidez, bueno, y un montón de parámetros. Y la otra cosa es que tú puedas disponer de la leche cada vez que tú vas al supermercado. Por lo tanto, es lo mismo en la electricidad. El producto de electricidad y la disponibilidad de esa electricidad, dice, relacionadas con los cortes, con las interrupciones. Importante
habla de la duración del corte, con cuánta frecuencia, aquí no estamos hablando de los ciclos por segundo, estamos hablando cuántas veces al año, y la profundidad de la interrupción que tiene que ver con la cantidad de clientes que quedaron sin servicio. Eso también debe ser evaluable. No es lo mismo un corte de energía con 200 clientes que un corte de energía con 200.000 clientes. Y eso tiene que ver con la profundidad. Acá tenemos la calidad del servicio, estamos hablando también de la calidad del servicio comercial, que está relacionada directamente con la atención al cliente, con los ¿cómo se llama? Con la información que se tenga disponible, la calidad de la información, si esa calidad es entendible, con los sistemas computacionales, con mantener bases de datos, que uno pueda entrar, por ejemplo, a través de Internet y pueda verificar cuáles son los costos de las tarifas. Se fija, todo eso está relacionado con los clientes. Leamos acá un poquitito para entender un poquito mejor. Dice, importa el plazo de restablecimiento, por ejemplo, del servicio. Si se corta la luz, cuánto tiempo, si se corta la luz por no pago, también si tú pagas, que la reposición sea rápida, se fija. Eso tiene que ver con la atención del cliente. Los sistemas de información que se entrega al cliente, la factura, lo que se cobra sea lo correcto y que se informe adecuadamente en la boleta o factura. Dice los nuevos suministros, información comercial, los nuevos suministros que se entreguen dentro de los plazos establecidos por la ley, en días hábiles, por supuesto, el artículo 112 del Decreto Supremo 327, ahí habla cuáles son los plazos de entrega del suministro por potencia, en kilowatt. La información comercial, mantener sistemas computacionales, como les decía, y que los cobros sean los correctos. Eso está servicio comercial, ¿ya? Por lo tanto, la calidad del servicio, si ustedes ven, tenemos la calidad comercial, tenemos la calidad del suministro, y el suministro se divide en lo que son el producto electricidad con la disponibilidad, que tiene que ver con la cantidad de incidencia, y esto está en el Decreto Supremo 327, y yo los invito a que lo lean, los artículos 222 y artículos 223, donde se detalla muy bien estos diferentes parámetros. ¿Qué es lo que dice el artículo 223? Dice la calidad del suministro es el conjunto de parámetros físicos medibles. Al hablar de físicos está hablando de que son medibles, no son subjetivos, son completamente objetivos. Dice, y técnicos que conforme a este reglamento y a las normas técnicas pertinentes debe cumplir el producto electricidad. El producto electricidad. Entre otros, entre varios, tenemos la tensión, tenemos la frecuencia, tenemos la disponibilidad, entre otros. Acordémonos que también están los armónicos, flickers, están los transientes. Tenemos varios parámetros que influyen. Acá tenemos lo que es la calidad del producto, ¿cierto? Acá tenemos lo que es la calidad del servicio técnico. Qué bien atendido está el cliente en cuanto a la disponibilidad, servicio técnico. Bueno, producto electricidad, ¿cierto? Tenemos el voltaje, la frecuencia, tenemos los armónicos y el servicio técnico tiene que ver con la disponibilidad. Ahí como que para que vayamos separando un poquitito las diferencias conceptuales. Obviamente, alguna pregunta en la prueba puede caer de esto, de verdad y falso, algo, ¿ya? Así que ahí atentos también. Las variaciones de voltaje, aquí las tenemos claramente definidas, están en la ley. Ahora, estas variaciones de voltaje se deben medir en el tiempo, en un periodo de 7 días corridos, 7 días consecutivos. No significa de lunes a domingo, puede ser de miércoles a martes, pero son 7 días corridos que se instalan los instrumentos. Y estas variaciones, estas holguras, no deben superar ya los porcentajes que aparecen acá durante el 95% del tiempo. Eso quiere decir que dentro de estos parámetros, dentro de estos porcentajes, se deben manejar las variaciones de voltaje el 95% del tiempo. ¿Qué implica eso? Que hay un 5% de esa semana que equivale a varias horas. Ustedes lo pueden calcular.
me parece que son un poquitito más de 8 horas, en que eventualmente el servicio eléctrico, el voltaje, por ejemplo, se podría salir de este parámetro. En servicios normales, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, ¿lo podría explicar de nuevo? Es que no lo entendí. Sí, lo que pasa, fíjate que lo que es el suministro eléctrico dentro de los parámetros de voltaje, que son los que tenemos acá, ya se miden durante una semana. Una semana corrida se instalan los registradores de voltaje, ya sea en un transformador, en un empalme, y se registra durante una semana las variaciones de voltaje. Ahora, el voltaje, estas variaciones de voltaje que aparecen acá, el 7,5, el 6%, en lo que son las partes urbanas, básicamente, y las rurales el 15 y el 12%, debería estar dentro de estos parámetros el 95% del tiempo medido en una semana completa. Ahora hay un 5% que se podría salir, por ejemplo, del 7,5. Te voy a dar un pequeño ejemplo. En baja tensión, aquí no sé por qué en baja tensión, el menos 7,5% equivale a 203,5 volts. Eso quiere decir que si yo mido el voltaje en mi casa y estoy sobre los 203,5, voy a estar dentro del rango de 7,5. Por lo tanto, estoy bien. Está bien el voltaje, está dentro de la ley. Ahora, eso debe ser el 95% del tiempo de una semana, pero eventualmente yo podría medir y podría estar, por ejemplo, en 198 volts, que está más abajo de los 203,5, por lo tanto, me salí del porcentaje de 7,5, pero eso no debe ocurrir más allá del 5% del tiempo, y por eso se registra. No sé si con eso te quedó un poquito más claro. Sí. Sí, excelente, excelente. Con eso tiene que ver estas holguras y el tiempo, al 95% del tiempo. Por ejemplo, acá tenemos, si tuviéramos una línea de media tensión de 12 kilovolts y tuviéramos también una baja tensión de lo que son los 220 volts, acordémonos que los 12 kilovolts y los 220 volts son los valores nominales. No significa que el voltaje va a estar siempre en ese valor. Por lo tanto, en la media tensión, la holgura, que es del 6%, va a estar entre los 12,72 kilovolts y los 11,28 kilovolts. Por lo tanto, si está dentro de estas variables, el voltaje va a estar bien, está dentro de la ley. Lo mismo en la baja tensión, en 220 volts, ¿cierto? Como valor nominal, se va a mover entre los 203,5 y los 236,5 volts. Esa va a ser la variación. Mientras esté dentro de este rango, el voltaje va a estar dentro del 7,5%. Acá, el 95% del tiempo significa, perdón, el 5% del tiempo significa aproximadamente 8,4 horas que se podría salir de estos rangos. Por ejemplo, podríamos tener 240 volts en un momento dado. Se nos van a quemar algunas ampolletas, es bastante malo, ¿cierto? Cuando tenemos un voltaje demasiado alto. Ahí estamos fuera del rango, ¿ya? Estos serían los rangos. Para más o menos ir entendiendo qué es lo que dice el Decreto Supremo 327 respecto de las holguras de voltaje en Chile. Ojo, esto es en Chile. Hay que irse a cada norma de cada país ya para entender cuáles son las holguras. En otros países ocupan 110 volts. Por lo tanto, ahí no podemos estar hablando de los 203,5, sino que estamos hablando de los 110 más menos el porcentaje que regule en ese país. Lo mismo en la frecuencia. En el Decreto Supremo 327, les recuerdo el artículo 242, que está aquí abajo, y el 21 transitorio, dicen cuáles son las holguras de frecuencia durante cuánto tiempo. El 99% del tiempo debe estar en 50 Hz. Y un 0,5% puede estar levemente superior dentro de estos rangos
y un 0,5% del tiempo medido en una semana, ojo, en una semana, podría estar en su cota inferior, en su cota más baja. Se fijan que la holgura de lo que es las variaciones de frecuencia es bastante más fuerte que las de voltaje. Aquí estamos hablando de un 0,5%. Bueno, dice valor promedio de la frecuencia cada 10 segundos, que son los valores que se van midiendo. Dice en condiciones normales de operación, plazo de un año, pero las medidas, acuérdense que se hacen, al igual que con el voltaje, se hacen en periodo de 7 días consecutivos. 7 días consecutivos. Igual el voltaje, se registran las variaciones de voltaje en 7 días consecutivos. ¿Ya? ¿Cuáles son algunas de las empresas principales? Algunas, ¿cierto? Aquí tenemos en lo que es la generación Endesa, Colbún, AES Gener, ¿cierto? Era, ¿cómo se llama? Era Chilectra Generación. A principios del año 1980 se separaron Chilectra, Chilquinta y Chilectra Generación, ¿cierto? Que después fue vendida, se convirtió en Gener y después la compró una empresa extranjera y ahora es AES Gener, ¿cierto? Y así tenemos muchas empresas y ahora, ojo, ahora con la ley el decreto supremo 244 que habla de la creación de los pequeños medios de generación distribuida, que son hasta 9 megawatts, han aparecido una cantidad de generadoras fotovoltaicas, eólicas, geotérmicas, termosolares, hidráulicas pequeñas también, porque es hasta los 9 megawatts para caer en esa ley. Por lo tanto, tenemos una cantidad de empresas nuevas que se han ido agregando al mercado eléctrico, pero tremenda. Acá tenemos algunas empresas generadoras, Rapel, por ejemplo. Tenemos Colbún, El Toro, Pehuenche, tenemos Renca, que esta es térmica. Tenemos Ventanas 1, Ventanas 2. Acuérdense que algunas empresas están saliendo del funcionamiento con con las nuevas leyes, ¿cierto? Que tienen que ver con el medio ambiente. Todo lo que es la generación en base a carbón, por ejemplo, o a petróleo o a gas, están tratando de reducir. Ya hay varias empresas que han cerrado definitivamente, así que hay que tenerlo muy presente. Tenemos Nehuenco también, San Isidro, bueno, así tenemos muchas empresas que tienen que ver con este rubro. Niveles de tensión en transporte, tenemos los bueno, también tenemos líneas de 44 y de 66 kilovolts. Tenemos el anillo de Santiago, ¿ya? Que es de Enel, que es de 110 kilovolts. También tenemos 154 kilovolts. Ahí aparece Cipreses, Itahue, Alto Jahuel, la línea 220, línea de 500. En el norte también hay una línea de 345 kilovolts, que me parece mucho que pertenece a Engie, a la empresa Engie, es una empresa francesa. Transportista, bueno, tenemos Transelec, tenemos Transnet, ahí aparece otra empresa, tenemos Engie también, que compró muchas de las líneas de transmisión en el norte, ¿no? Engie. Aquí tenemos algunas subestaciones de enlace, que son aquellas las subestaciones en las cuales las empresas de distribución le compran a las empresas generadoras. Repito, las subestaciones de enlace son aquellas en las cuales se hace la compra a precio de nudo. Por ejemplo, en él le compra a Colbún, por decirlo algo, ya en la subestación que está por el sur. O le compra en Alto Jahuel, o le compra en Cerro Navia por el norte, se fija. Estas son las subestaciones de enlace. También tenemos las subestaciones, ya que son las principales de distribución, que son aquellas en las cuales la alta tensión se reduce a media tensión para abastecer a ciudades, pueblos. Niveles de tensión en distribución, esto es primaria. Distribución primaria tenemos 12 kilovolts, 13,2, 13,8 kilovolts, 15, 23 kilovolts, ¿cierto? Estos son los niveles. Ojo, 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 que de acuerdo a la nueva legislación, a los nuevos pliegos técnicos, también se incorpora todo lo que es la transmisión en corriente continua, a pesar de que no hay líneas todavía de corriente continua, pero sí se incorporó en los nuevos pliegos técnicos las tensiones en corriente continua.
para transmisión, para que lo tengan presente. ¿Cuáles son los principales grupos de distribución? Obviamente Chilectra ya no corre, voy a tener que arreglar este documento. Es Enel, tenemos CGE, que es gigantesca. Diríamos ahora que es la empresa, el grupo más grande de electricidad a nivel nacional, que ha ido comprando. Tengo entendido que esta la compró ahora un consorcio chino. Tengo entendido, no estoy 100% seguro, o español o chino. ¿Para qué me voy a condorear ahí? Todo lo que tiene que ver con las energías primarias, dice que es el conjunto de elementos, transformadores, postes, reconectadores, o sea, todo lo que tiene que ver con los sistemas de distribución a niveles de media tensión, que va de los 12 a los 23 kilovolts. Ya transportan, obviamente, niveles de megawatt. Por ejemplo, un alimentador en media tensión, aquí en el grupo Enel, se hace para 10 megawatts. 9,5, 10 megawatts. Y todo lo que es la distribución, ¿cierto? La podemos entender en niveles de aéreos, subterráneos y mixto también. Tenemos diferentes clientes, diferentes sistemas de servicio. Voy a correr esto un poquito más al centro. Eso sería, a ver, voy a arreglar al tiro aquí para no estar tan anticuado, ¿cierto? El grupo Enel. Vamos a guardar.